Y vamos a ver lo que sería el concepto básico de doctrina. Doctrina es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento ya sea religioso, ideológico o político. Muy bien. Doctrina, normalmente nosotros como creyentes, como cristianos, cuando escuchamos la palabra doctrina siempre la involucramos al campo espiritual, al campo religioso, ¿no es así? Pensamos que doctrina tiene que ver solamente con la Biblia, pero lo cierto es que doctrina es una palabra, es un término que se utiliza también en la esfera secular, ¿no? Por ejemplo, se utiliza muchísimo en la política. Un partido político para que pueda tener un funcionamiento, una fundación, tiene que tener doctrina, ¿no? Si no tiene doctrina, no tiene nada. Entonces, todo campo legal, todo proceso político, toda organización, ¿no? Toda empresa tiene doctrina. Todo tiene doctrina. Entonces, la doctrina es un término bastante general. Y no lo limitemos solamente al aspecto de la enseñanza, ¿no? Porque no vamos a poner doctrina como sinónimo de enseñanza, ¿no? Si tú has puesto ahí en tu apunte, doctrina es enseñanza, está relacionado con la enseñanza, pero no es enseñanza. Una cosa es la enseñanza, otra cosa es la doctrina. Vamos a decir que, por ejemplo, la doctrina contiene enseñanza, pero la enseñanza en sí no es por sí sola doctrina, ¿no? Podríamos tener enseñanza en diferentes rubros, pero no constituye la enseñanza por sí misma una doctrina. Para que algo sea doctrina tiene que estar más bien conformada por un sistema de enseñanzas o un conjunto de enseñanzas o de creencias. En esta oportunidad lo hemos resumido así, un conjunto de ideas, vamos a poner ahí, un conjunto de ideas, enseñanzas, te das cuenta, la enseñanza está incluida dentro de este conjunto llamado doctrina. O también conjunto de principios. ¿Qué es un principio? Es una verdad. Es una verdad, ¿ya? Una verdad de fundamento. O principios básicos defendidos, mira, por un movimiento ya sea religioso, ideológico o político o también cualquier otro tipo de movimiento, ¿sí? Bueno, entonces con esto en mente tenemos un poquito más en claro lo que es doctrina y aplicado a la Biblia, por supuesto, tendría que ser el conjunto de enseñanzas, de principios, de verdades que emanan de la Biblia. Entonces no es simplemente doctrina igual a enseñanza, no, es doctrina, más bien es el conjunto reunido, el conjunto total de todas las enseñanzas y principios y verdades que emanan de la Biblia como palabra de Dios, y de ahí que nuestro nombre sería doctrina bíblica. Doctrina bíblica. ¿Y qué sería doctrina cristiana? Bueno, sería las doctrinas o el conjunto de enseñanzas tocante a la revelación dada, por ejemplo, al apóstol Pablo, tocante a la esfera o a la dispensación de la gracia o de la era cristiana. Pero la doctrina cristiana sigue estando dentro del conjunto de la doctrina bíblica, ¿sí? O sea, no es algo diferente, no es que doctrina bíblica es una cosa y doctrina cristiana es otra cosa. Más bien, la doctrina cristiana está dentro del conjunto de la doctrina bíblica. Muy bien, en este curso nosotros vamos a ir aprendiendo en forma general toda la doctrina bíblica. O sea, no nos vamos a limitar solo a la doctrina cristiana, sino a toda la doctrina bíblica, donde está incluida, por supuesto, la doctrina cristiana o la enseñanza o el grupo de enseñanzas que giran en torno al cristianismo. Muy bien, bueno, vamos a continuar viendo para avanzar, ¿ya? Entonces vamos a resumir así en una palabra clave. Doctrina igual a enseñanzas, así de sencillo. Entonces no sería enseñanza, sino enseñanzas, un conjunto de enseñanzas, conjunto de verdades, ¿no? Conjunto de principios que están agrupados en orden sistemático y todo eso es la doctrina. En este caso, la doctrina bíblica. Muy bien, doctrina igual a enseñanzas. Ahora, hablando de la Biblia, aplicando ya esto a la Biblia, la doctrina bíblica, vamos a tener este principio. Toda la Biblia es doctrina. Toda la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia es la reunión de toda la revelación o toda la enseñanza que Dios nos ha dado de sí mismo y de los misterios que vienen de Él, ¿no? Entonces, toda la Biblia es doctrina. Eso hay que tenerlo bien claro, eso es un principio que hay que manejar muy bien y no pensemos que
algunas partes de la Biblia son doctrina y algunas partes no lo son. No, eso es un concepto equivocado. Porque toda la Biblia es doctrina, toda la Biblia es ese conjunto de enseñanzas, de verdades, de revelaciones de Dios. Entonces, toda la Biblia en sí es doctrina. Muy bien. Muy bien, espero que hasta ahí las cosas estén muy claras. Sigamos avanzando. Una doctrina teológica, es decir, la Biblia es doctrina, pero hay que entender que así como existen diferentes formas de doctrina, la Biblia, amados hermanos, es doctrina teológica, no es doctrina científica. Hay que tener bastante cuidado con eso. Tampoco es doctrina socialista, tampoco es doctrina política, ¿eh? No es doctrina mucho menos comunista, ¿no? La Biblia es doctrina teológica. Y hay que aclarar eso porque el día de hoy están saliendo todo tipo de enseñanzas que a mí me dejan con la boca abierta, ¿no? Por ejemplo, no sé si has escuchado ahora del cristianismo socialista, ¿no? Hay eso, ¿no? Y ellos piensan y dicen, afirman, la Biblia es un libro de socialismo. Así lo ponen, qué interesante, ¿no? Incluso algunos se han vuelto científicos o hasta cristianos evolucionistas, imagínate, ¿no? Esos son evolucionistas teocráticos, una especie algo así, ¿no? Y no, la Biblia no tiene nada que ver con el mundo científico. La Biblia es doctrina teológica. Y eso hay que cimentarlo desde ahora, desde las bases, por favor, ¿ya? No vayamos a ir a otros rubros. Por ejemplo, la Biblia no es teología filosófica, tampoco. Tampoco. Ahora, no estoy diciendo que la filosofía hay que satanizarla, ¿no? No estoy diciendo eso. Pero la Biblia no es teología filosófica. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, una de las agrupaciones religiosas que hace bastante teología filosófica es la católica. Y al aplicar demasiada filosofía, demasiado silogismo a la doctrina bíblica o a la escritura, pues mira todos los dogmas que ellos tienen, tremendas equivocaciones en su teología. Así que es muy peligroso jugar con la filosofía. Hay que entender, hermanos, que la doctrina de la Biblia es teológica. Y al decir que es teológica, por supuesto, no nos referimos a que uno tiene que ir a una universidad teológica. O sea, no estamos hablando de eso, ¿no? Porque la vez pasada que yo hablaba de que la Biblia es teología, que es revelación teológica o que es doctrina teológica, una hermana se molestó en los comentarios y me dijo, pastor, ¿la Biblia acaso es teología? Me dijo, la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. Me dijo así, ¿no? Como si yo estuviera diciendo lo contrario. La Biblia es más bien la palabra de Dios. ¿Cómo tú dices que es teología? La teología es de los hombres. Yo le dije, error. Porque cuando nosotros decimos teología, nos estamos refiriendo a que la doctrina bíblica está centrada en la persona de Dios, porque teos es Dios, ¿no? Entonces, logos es una expresión racional. Y cuando juntamos estas dos palabras, teos, que es Dios, y logos, expresión racional, estamos diciendo que estamos razonando en torno a la persona de Dios. Por lo tanto, hacer teología es pensar, es conocer de Dios, es estudiar la persona de Dios. Y no hay mejor manera que conocer a Dios o que estudiar de Dios que a través de ¿qué? La Biblia, pues, porque la Biblia revela a Dios. Y ahí es que nosotros entendemos que la doctrina bíblica es teológica. No es ninguna, tampoco es humanista, ¿eh? Que hay muchos que predican hoy un evangelio humanístico. ¿Por qué? Porque miran a la Biblia con un enfoque humanista. Y terminan hablando tremendas barbaridades, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde sale la teología de la prosperidad? Si sabes algo de eso. Del humanismo, pues. Es netamente humanismo, ¿no? Y el día de hoy la iglesia peligra, lamentablemente, porque no tiene bien en claro lo que es doctrina bíblica y en los púlpitos se están enseñando cualquier tipo de filosofías, humanismos, hermanos, y estamos desconociendo lo que el apóstol Pablo advirtió a la iglesia, que no se dejen llevar por huecas sutilezas o filosofías de los hombres. Hay que entender que la Biblia revela una teología no centrada en el hombre, que sería humanismo. Cuando a veces le preguntas a alguien básico, principiante, ¿cuál es el tema de la Biblia? Te va a decir la salvación, la salvación. ¿Te das cuenta por qué? Porque estamos siempre enfocados en nosotros mismos. Entonces pensamos que el tema de la Biblia, el tema central de la Biblia es la salvación del hombre. No, el tema de la Biblia, el tema central de la Biblia no es la salvación del hombre. Porque recuerda que la Biblia tiene doctrina teológica, se centra en Dios, no es humanista.
¿sí? Así que ahí vamos reflexionando un poquito, ¿ya? Vamos a continuar aquí para explicarles de repente un poquito más al detalle. Ahí está. Entonces la doctrina teológica o la doctrina de la Biblia es doctrina teológica. Esto quiere decir que se enfoca en la persona de Dios. Eso nada más queremos decir. Así que no vayas a pensar que al decir teológica estamos diciendo de que vamos a incurrir en un campo académico, un campo filosófico, ¿no? O como un campo que se va más allá de lo bíblico. Al contrario, estamos diciendo que nos vamos a centrar en el mensaje de la Biblia. Y el mensaje de la Biblia tiene como centro la persona de Dios. Por eso es teológica la doctrina de la Biblia. Muy bien. Y cuando nos centramos en la persona de Dios, la Biblia va a revelar tres cosas, tres aspectos básicos de la persona de Dios. El primero es su carácter. Anótalo ahí. La Biblia tiene mucho que revelar del carácter de Dios. Más adelante, cuando estudiemos la revelación quiere decir simplemente dar a conocer. Porque en la palabra original de este término revelar o revelación es descorrer el velo. Es como cuando estamos en un teatro y hay un velo, ¿no? Detrás del escenario o delante del escenario, y luego antes de que salgan los actores ese velo está cerrado. Y cuando va a comenzar la escena, ¿qué pasa? Se descorre el velo, se abre el telón. Muy bien, eso es revelación. Entonces, en la revelación, ¿qué está sucediendo? Dios está saliendo al escenario, se está quitando el velo y Él se está dando a conocer. Muy bien, entonces lo primero que observamos de Dios en su revelación, cuando Él se da a conocer al hombre, lo primero que las Escrituras revelan es su carácter. Así que escribe ahí al costadito, ¿qué sería el carácter? El carácter lo encontramos con esta pregunta: ¿cómo es Dios? Eso define el carácter. ¿Cómo es Él? ¿Sí? ¿Cómo es Dios? La Biblia nos va a enseñar, nos va a revelar cómo es Dios. Porque recuerda que la doctrina bíblica es teocéntrica, es teológica, se centra en la persona de Dios y nos va a revelar cómo es Él. Más adelante vamos a ir a estudiar todo eso que la Biblia revela del carácter de Dios, ¿no? Todos sus atributos, su naturaleza, sus características, todo eso revela la palabra de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. No solamente nos va a revelar su carácter, hemos dicho que son tres aspectos. Primero, su carácter. Segundo, su obra. Su obra. ¿Y cómo determinamos cuál es la obra de Dios? Con esta pregunta: ¿qué hace Dios? ¿Cómo determinamos el carácter? Con la pregunta: ¿cómo es Dios? Pero para saber la obra, preguntamos: ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios o qué ha hecho Dios? La Biblia nos cuenta todo lo concerniente a la obra de Dios. A veces la obra de Dios en un plano material o a veces la obra de Dios en un plano espiritual. La Biblia está llena de revelaciones tocante a la obra de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? Es más, en la Biblia hay grandes porciones, en casi todas las páginas de la Biblia, de alabanzas concernientes a la obra de Dios. Por ejemplo, te alabo, oh Dios, ¿por qué? Porque tú creaste los cielos y la tierra, ¿no? Y son criaturas tuyas. Y entonces comenzamos a alabar a Dios por sus obras. La primera alabanza a Dios es por su carácter, o sea, por quién es Él, por cómo es Él. Hermano, antes de alabarle a Dios, antes de agradecer a Dios por las cosas que hace o que hizo a tu favor, alábale por quién es Él. Acostúmbrate a eso. Acostúmbrate a eso, a conocerle cómo es Él y a alabarle por quién es Él, por cómo es Él. Porque cuando nos acostumbramos a agradecer y alabar por lo que hace, por lo que nos da, eso nos va a limitar muchísimo. ¿Y qué pasa si algún día Dios no obra como lo esperaba y ya no voy a alabarle? Por supuesto que no. Antes que alabarle por lo que hace, voy a alabarle por cómo es Él. Te alabo, Dios, ¿por qué? Porque eres misericordioso, eres justo, eres glorioso, majestuoso, lleno de gracia, lleno de verdad. Y cuántos atributos tiene Dios para alabarle, ¿no? Y eso tendríamos que aplicar todos los días, ¿no? Y en segundo lugar, sí, hay que alabarle también por lo que hace, ¿no? Por ejemplo, por la creación, por sustentar la vida, ¿no? Por la obra de la redención. La Biblia nos va a revelar muchísimo acerca de la obra de Dios. Así que, ¿cómo lo descubrimos? Con la pregunta: ¿qué hace Dios? Muy bien.
Bueno, vamos a lo siguiente, su carácter, su obra, ahora vemos su voluntad, ¿no? Su voluntad. Para determinar cuál es la voluntad de Dios, nada más tendríamos que preguntar así, ¿qué quiere Dios? ¿No? ¿Qué quiere Dios? O también podríamos preguntar, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿No? Entonces, nuevamente, estamos viendo los tres aspectos de la revelación tocante a la persona de Dios. Su carácter, ahí preguntamos cómo es Dios. Su obra, ahí preguntamos qué hace Dios. Y también su voluntad, ahí preguntamos qué quiere Dios o qué espera Dios de nosotros. Y así de sencillo, hermanos, es la doctrina bíblica, ¿eh? Así de sencillo. En base a esto, esto es como decir el núcleo de todos los demás temas de la Biblia, de la doctrina bíblica. Todo se va a ceñir a este núcleo, ¿ya? Esto nos va a guiar, esto es el eje, esto es el timón, porque toda la Biblia se orienta a la persona de Dios en esos tres aspectos. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está ok? Muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Entonces las cosas hasta aquí creo que están bastante sencillas. Doctrina, entonces, hemos dicho, conjunto de enseñanzas, ¿no? Para resumir, palabra clave ahí sería enseñanzas. Entonces hemos visto ahí, en primer lugar, que la doctrina bíblica es una doctrina teológica, ¿ya? Y también es una doctrina formativa. Eso es lo que hay que ir entendiendo también. Es muy importante entender que la doctrina bíblica es una doctrina formativa, ¿ya? Muy bien. A ver, anótalo ahí. La doctrina bíblica es una doctrina formativa. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia para estudiar, no vamos a la Biblia para saber más de la Biblia, sino que vamos a la Biblia para saber cómo tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a la persona de Dios, ¿no? Que grafican esos tres factores que ya hemos visto. Y también, como hemos dicho ya, hay que tener siempre en cuenta que la Biblia no es un libro de información, la Biblia es un libro de formación, es algo diferente. Cuando nosotros vamos a estudiar otro tipo de rubros, casi la mayoría de cursos que vamos a encontrar en el mundo secular están orientados a informarnos. Casi todo se queda en el aspecto teórico o intelectual, ¿no es así? Entonces nosotros adquirimos conocimiento porque lo precisamos o porque es requisito en las áreas de la vida terrenal. Pero cuando vamos a la Biblia no se limita a la información. Lo que la Biblia quiere es formación. Entonces tendríamos que preguntarnos sobre esto que hemos visto antes. Si Dios nos ha revelado su persona, o sea, su carácter, su obra y su voluntad, ¿para qué hace Dios esto? ¿Para que simplemente sepamos más de cómo es Él? ¿Para que nos llenemos de conocimiento de sus obras y de la naturaleza divina? No, Dios nos revela su persona para que conformemos nuestras personas a ese molde que aprendemos de Él. ¿Sí me dejo entender? Entonces Dios nos revela cómo es Él para que seamos como Él. Y esto fue la enseñanza básica de Jesús, que dijo, para que seáis como vuestro Padre que está en los cielos. Así como vuestro Padre es perfecto, porque se revela como un Dios perfecto, o sea, sin pecado, sin error, sin mancha, sin oscuridad, un Dios sabio, sumamente sabio, imperfecto, no, perfecto, inerrante más bien sería, o sea, que no comete errores, que no se equivoca. Muy bien, entonces, Dios, vuestro Padre, es perfecto, sed también vosotros perfectos, como vuestro Padre lo es. Entonces, Dios revela su persona por darnos un molde al que ceñirnos nosotros. Entonces, el fin de la doctrina bíblica es formativa, no es sapiensal, ¿sí? No es erudicional, ¿ya? No es, hermanos, para que ahora sepamos más que el resto. No es para que ganemos debates, que el día de hoy la mayoría de jóvenes lamentablemente le emociona mucho la doctrina porque quiere ganar debates.
pero ese no es el fin de la doctrina bíblica, ¿sí? Es formativa, es decir, formarnos a la imagen de Dios. Eso es el fin de la doctrina bíblica. Conocemos más a Dios, somos entendidos de su persona, entonces formamos nuestra vida a la imagen de Dios, ¿sí? Hay que tener bastante cuidado, que alguien dijo que la información sin formación trae como resultado deformación. Hay que tener bastante cuidado con eso, ¿eh? La mayoría de cristianos, lamentablemente, el día de hoy está estudiando solamente por información y no hay formación en su vida, no hay formación en su carácter, no hay madurez espiritual. ¿Y qué tenemos? Cristianos deformados. Entonces, información sin formación es deformación. Tenlo muy en cuenta desde ahora y en cada curso siempre les digo yo a mis estudiantes, ten en cuenta este principio, porque si estás aquí solo para llenar tu mente y luego esto no cala a tu vida, a tu corazón, a tu práctica, habrá sido más bien una deformación en ti. Esto va a ser para tu mal. El conocimiento bíblico no aplicado a la vida es mal. Por eso que la Biblia es un arma de dos filos, ¿eh? Si tú no vas a la Biblia con la actitud, el corazón y la disposición correcta, la Biblia es para tu mal. La Biblia es como un campo minado. Solo aquellos que van con el corazón humillado, contrito y humillado, aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios, aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aquellos que van humildes como niños a conocer más de cerca a su Señor para amarle, para honrarle, para poner en su propia vida todos esos tesoros espirituales, son aquellos que van a disfrutar de las bendiciones de la palabra de Dios. Pero ten cuidado que la propia Biblia te puede confundir y te puede llevar a otro plano si no vienes con la actitud correcta, ¿ya? Así que siempre tenemos que dar esa advertencia para que después no haya problemas, ¿sí? Hemos conocido a muchos que se han adentrado en el estudio bíblico, incluso han ido a seminarios, pero han venido peor de lo que eran antes. Déspotas, arrogantes, ¿sí? Soberbios, y ahí están, engañados en conocimiento. Y ahí si tú tratas de decirle algo, está soberbio, no cambia, no acepta nada. Y es más, ni siquiera ya se somete a ninguna iglesia, ni a un pastor. Está totalmente deformado. Y eso no es que, como algunos dicen, pastor, yo no estudio porque el conocimiento hace soberbio a la gente. No, eso está mal. Es el conocimiento mal aplicado lo que deforma a las personas, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos abundancia de conocimiento en la palabra de Dios, pero también tenemos los principios y la fortaleza de Dios para aplicar bien a nuestras vidas. Cuando hay un verdadero conocimiento, no intelectual, sino más experimental. Cuando yo conozco a Dios en la experiencia de mi vida, cercano a Él, comunión íntima con Dios, es imposible que el conocimiento me deforme. Es imposible. Más bien, cada vez que yo veo la grandeza de Dios, las maravillas de su obra o lo maravilloso de su carácter, yo me vuelvo más humilde. Porque mientras más me acerco a Dios, veo lo más pequeño que soy yo. Lo veo a Él más grande y me veo a mí más pequeño. Esto va a suceder con Pablo. Pablo, a medida que avanzaba en su ministerio, conocía más a Dios, no solo hacía más cosas, estaba más cerca de Dios cada vez, y cada vez que él avanzaba es interesante el concepto que él tenía de él, porque él decía primero, yo soy el más grande de los pecadores, luego terminó diciendo, soy el más peor de todos, y luego se considera el más pequeño entre los apóstoles, y así él fue siempre rebajando su concepto de sí mismo hasta decir que soy el número uno de todos los pecadores. Soy lo peor de lo peor, dijo Pablo. Soy una chusma. Pablo se creía lo peor. ¿Por qué? Porque conocía más a Dios. Entonces, aquellos que vienen con sus libros teológicos, con sus tomos de teología sistemática, que con sus grandes maestros elocuentes y con su academia, su título teológico, y vienen con presunción, con grandeza, con soberbia, falso conocimiento. Conocimiento meramente intelectual, pero no conoce a Dios en la experiencia. Hermanos, cuando tú estudias doctrina bíblica tienes que tomar la resolución de conocer a Dios no tanto en manera teórica, conócele en la vida, conócele en la práctica. Es algo que yo tomé la decisión. Yo cuando llegué a un seminario, estaba internado, llegué a estar como 5 años internado en un seminario, me propuse eso. Vi en varios de mis compañeros ahí de otras aulas que todo era meramente académico.
no había vida devocional, no había vida espiritual. Entonces yo cuando observaba eso, yo decía, no quiero que eso me pase a mí. Quiero, Señor, seguir en comunión contigo. Así que cuando nadie me veía, iba a un rincón, a un aula despejado o arriba a un tejado y me ponía a orar al Señor, me ponía a clamar al Señor, me ponía a buscar la Biblia para mí, para alimentar mi espíritu, mi comunión con Dios. Porque era fácil desviarte solamente al aspecto académico, teórico. Y ya muchos andando en la pura carne ahí, ¿no? Y era lógico que después de estar en el seminario, muchos salían, en vez de tener más comunión con Dios, más bien salían más carnales que cuando entraron. Era interesante. Entonces no pienses que el estudio académico te hace más espiritual. No, 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 no. La vida devocional es lo que hace de ti una persona espiritual, ¿sí? Y no hay que abandonar esa sencillez, ¿sí? Como alguien también un día me dijo, no descuides tu comunión con Dios por estar estudiando tanto de Él. y eso hasta el día de hoy tengo que recordarme. A veces estamos estudiando tanto de Dios, pero al Señor, a Dios, lo dejamos de lado. Es contradictorio eso, pues no podría ser. Si usted va a estudiar de Dios para abandonar a Dios, mejor no estudie. Estamos tanto entusiasmados en su doctrina, en su revelación, y al Señor de la revelación no le hacemos caso. Ya no pasamos tiempo con Él, ya no oramos, ya no hacemos devocional, ya no hay alabanza, ya no hay adoración. Entonces de eso hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Puedes pasar muchos años ya aprendiendo, estudiando, enseñando, pero nada en ti tiene por qué cambiar. Los que me conocen hace 18 años atrás me ven y me dicen, no has cambiado nada. Y algunos me dicen, qué bueno. Aunque algunos me dicen también, más te vale, que más te vale, porque si te pones soberbio va a ser lo que te cae, me dicen. Y es bueno tener gente que siempre te haga recordar, ¿eh? No somos nada. Cuando estudiamos la doctrina bíblica es para engrandecer el nombre y la persona de Dios, nada más. Nosotros siempre vamos a ser solo siervos ante Él, ¿no? Entonces, mientras más conozcas, de verdad, o sea, cuando conozcas de manera intelectual estas cosas, también procura crecer en conocimiento experimental, comunión con Dios, para que ese lado pecaminoso nuestro no te vaya a ganar, y no te vayas a enfriar, y no te vayas a volver un cristiano soberbio, frío, apático. No, eso no. Más bien que siempre estés humilde, ferviente, apasionado por Dios y por las almas y por los hermanos, siempre humilde. Eso arroja un verdadero conocimiento de Dios. Un falso conocimiento nos lleva a otras cosas. Entonces cada uno tiene que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, hermanos, la doctrina bíblica es una doctrina formativa, no es solamente informativa, ¿ya? Nos va a informar de muchas cosas, pero Dios no quiere ser un periódico. Dios, hermanos, quiere ser el molde de nuestras vidas, ¿sí? Y quiere ser el Señor en nuestras vidas. Nunca olvidemos eso, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, Dios ha escrito, ha revelado, Él orientó o puso en boca de los escritores el mensaje a comunicar con un propósito, ser conocido. Cristo dijo en Juan 17:3, dijo así, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y ser conocido por Dios. Una comunión íntima, como diría el apóstol Juan en su primera carta, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Sin embargo, ya cuando vamos a la expresión, digamos, didáctica de la Biblia, recuerda que la Biblia, o en cuestión de doctrina, es el conjunto de enseñanzas que contiene las Escrituras, vamos a ver que hay dos tipos de doctrina en la Biblia, y esto es preciso recalcarlo y no olvidarlo. Hay dos tipos de doctrina y usted tiene que recordar esto muchísimo, porque si no, más adelante le podría generar problemas, sobre todo problemas de tipo interpersonales. Yo he perdido amigos, lamentablemente, buenos amigos, porque ellos no entendieron este principio tan básico, ¿no? Siendo mis amigos, ahora se consideran mis enemigos, por no haber entendido esta diferencia básica. Y esto le puede pasar a cualquiera. Si tú no estudias adecuadamente la doctrina bíblica, luego te vas a pelear con los que difieran contigo.
Y ahí tenemos graves problemas. Muy bien, entonces vamos a ver dos tipos de doctrina. Uno es la doctrina general en la Biblia y otro es la doctrina fundamental. Tienes que separar esos dos aspectos, dos doctrinas totalmente diferentes, pero obviamente están relacionadas también, ¿no? Están estrechamente ligadas por el contenido bíblico, pero tienes que diferenciar cuál es lo fundamental y cuál es lo general. Muy bien. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de doctrina general, es sí doctrina, ¿por qué? Porque es enseñanza contenida en la Biblia, pero permite diferentes posturas conforme al modo de interpretarlas. Eso anota, por favor. La doctrina general permite posturas o diferentes posiciones por el modo de interpretarlas. Al no ser fundamentales, está permitido la libertad de conciencia. Muy bien, y de eso vamos a hablar muchísimo también. Vamos a ver, por ejemplo, ciertas cositas que se mencionan en la Biblia, pero que el día de hoy no necesariamente estemos obligados a hacerlo o no hacerlo. Entonces hay cositas que la Biblia va a dejar en libertad de conciencia. Y a esto le llamamos doctrina general. Y hay que tener bastante cuidado por estar peleándonos o dividiéndonos por temas de doctrina general. Y dicho sea de paso, es el tipo de doctrina por la que la mayoría de cristianos el día de hoy se pelean, por las doctrinas generales, ¿no? Entonces, la doctrina general es, hermanos, la que permite diferentes posturas, permite diferentes posiciones. ¿Por qué? Porque va a haber diferente modo de interpretaciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Las genealogías de José y de María. Tenemos dos genealogías de Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿no? En Mateo capítulo 1 está la genealogía ahí de Mateo, y en Lucas está en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, ¿no? Hay dos genealogías. Si tú las comienzas a estudiar, te das cuenta que son genealogías diferentes, ¿no? No diferentes al extremo, pero hay una diferencia y tú dices, ¿cómo es? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, hay posiciones en cuanto a las genealogías. Por ejemplo, hay quienes dicen que una, la de Mateo, es la genealogía de José, mientras que la otra, la de Lucas, es la genealogía por la línea de María. Hay los que tienen esa posición, ¿ya? Y no creo que la genealogía de Mateo es la de José y que la de Lucas es de María. Y si yo no creo eso, no pasa absolutamente nada. No vamos a discrepar por eso, no vamos a hacer controversia por eso, no vamos a debatir por eso, ¿ya? No voy a debatir por eso, y menos nos vamos a enemistar por eso. Ah, ya no me junto contigo porque tú no crees que la genealogía de Lucas es la genealogía de María. No, no, no. Eso no es doctrina fundamental, eso es doctrina general. ¿Y por qué? Si fuese fundamental, la Biblia le hubiese puesto pues bastante atención, ¿ya? Por ejemplo, los católicos cometen un error al elevar doctrina general a fundamental. Por ejemplo, María como madre de Jesús. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es una enseñanza en la Biblia que María es madre de Jesús, sí o no? Sí, es una enseñanza clara de las Escrituras que María es madre de Jesús. Ahora, ¿es fundamental esta enseñanza? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a las epístolas doctrinales, no hay ningún hincapié en María como madre de Jesús. Lee a los apóstoles, lee a los escritores, no hay mayor relevancia, ¿sí? Pero los católicos lo elevan a algo fundamental. Así que no, María, al haber engendrado a Jesús, es madre de Dios. Y surgen las contiendas ahí por temas que no son fundamentales, ¿no? Bueno, ese es uno de los ejemplos también. Otro ejemplo, un ejemplo de doctrina fundamental podría ser la venida de Cristo, ¿no? La segunda venida de Cristo. En base a esto, hermanos, hay diferentes posiciones, ¿no? En cuanto a la segunda venida de Cristo. Hermanos, lo fundamental es el reino de Cristo. Va a haber sin duda un reino mesiánico, ¿no? Lo fundamental es el reino eterno. Lo fundamental es que Cristo vuelve, pero en base a la forma, manera,
hay diferentes posiciones y por supuesto no vamos a considerarnos enemigos por este tipo de diferencias, ¿no? Podemos tener diferencias entonces en detalles generales, detalles que no son fundamentales, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que al momento del arrebatamiento nos vamos a ir sin ropa. Otros dicen que nos vamos a ir con ropa. ¿Y en qué afecta eso si te vas con ropa o sin ropa? No, no, es que te tienes que ir. ¿Cómo te vas a ir? Y si comienzan a pelear por si te vas o no te vas con ropa, ¿no? Algunos están debatiendo porque si los bebitos se van a ir del vientre de su mamá en el arrebatamiento. Yo no sé, la Biblia no le pone hincapié a eso, no es algo fundamental y no tengo que pelearme con nadie por esos temas. Sí me dejo entender, eso es doctrina general. En la Biblia vamos a encontrar abundante doctrina general y no son motivos de divisiones, no son motivos de peleas ni de discordias, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántas iglesias se dividen por el tema de la música? ¿El tema de la música en la Biblia es doctrina? Sí, es doctrina, pero no es doctrina fundamental, ¿no? No es doctrina fundamental, pero ¿cuántas iglesias se dividen, se fraccionan por el tema de la música? Como les dije, hermanos, el día de hoy más nos estamos peleando por doctrina general que por doctrina fundamental. Extrañísimo es eso, ¿no? Bueno, esos son los ejemplos tocante a la doctrina general. Pasemos ahora aquí a donde más nos importa, ¿ya? La doctrina fundamental, ¿sí? Doctrina fundamental. Doctrina general, algunos se están peleando, la vez pasada me recuerdo, por quién era el autor de la epístola a los hebreos, ¿no? Uno dice, yo sé que es Pablo, estaba seguro que es Pablo. Otro decía, no, es Apolos. Otro decía que no, es Bernabé. Y se peleaban y se peleaban. Y, Dios mío, si la Biblia no revela el nombre de quien lo escribió es porque no es fundamental. Así de sencillo. No tenemos por qué estar peleándonos por eso, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Doctrina fundamental, ¿ya? Por lo contrario, amados hermanos, doctrina fundamental es la que constituye el fundamento de la fe, todo el fundamento de nuestra fe, y tiene que ver con la salvación de la persona. Es decir, que la doctrina fundamental sí está ligada a la salvación, por si acaso. Ahora, es sorprendente porque yo he visto a cristianos evangélicos pelearse por temas de doctrina general, pero he visto a cristianos amistarse con sectas cuando las sectas están en diferencia de doctrina fundamental. Yo no entiendo, de verdad. Es algo que no voy a terminar de entender. Porque encuentro un hermano que se pelea con su hermano en la fe de su congregación por temas generales. Se divide, no lo quiere ver más, le hace la cruz, lo pone como anatema. Y al día siguiente sale con su amigo adventista y dice, bueno, vamos a servir juntos al Señor con mi amigo adventista. Y hasta publica en su fe cuestiones adventistas y hasta autores y pastores adventistas. Y yo me caigo para atrás y digo, ¿qué está pasando acá? Por tema fundamental más bien debería separarse de ellos y por temas generales hay que amistarse con los hermanos en la fe, pero estamos haciendo todo lo contrario. Nos estamos peleando con otros hermanos por doctrina general y nos estamos amistando con sectas cuando están alejados de la doctrina fundamental. Qué irónico, ¿no? Los cristianos el día de hoy les gusta dar todo la contra, hermano. Hay que ser correctos. No hay que pelearnos por doctrina general, pero sí hay que mantener distancia cuando se trata de doctrina fundamental, porque eso sí está ligado al tema de la salvación. ¿Ya? Entonces, esto constituye el fundamento de la fe bíblica cristiana y por eso tiene que ver con la salvación de la persona. Es decir que, anótalo ahí, la doctrina fundamental no es negociable. Anótalo ahí. La doctrina fundamental, amados hermanos, no es negociable. No hay forma en la que podamos negociar, rebajar, ¿no? Si un grupo no acepta ni o al menos un punto de doctrina fundamental, no tengo por qué tener comunión con ese grupo. Porque la doctrina fundamental es innegociable, no se negocia, no se rebaja, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado porque ya hemos dicho, ¿no? Hay muchos lugares, incluso pastores,
que, hermanos, no le importa la doctrina fundamental y se amista con los de las sectas. Esto es inaceptable. Y más adelante vamos a aprender, hay un tema que vamos a llevar que se va a basar en el principio de la separación. Incluso algunos le dicen doctrina, y creo que está bien siempre y cuando entendamos que es doctrina general, pero es una doctrina bíblica al fin y al cabo, la doctrina de la separación, que tiene que ver justamente con separarnos de todos aquellos, ¿no? Ya sean grupos o personas que no tengan que ver con doctrina fundamental, que estén alejados o que estén en contra de la doctrina fundamental. Tendremos que mantener una separación. Ahora, no es porque no nos gusten, no es porque les consideremos enemigos, no es por eso, sino es porque la Biblia lo ordena. La Biblia manda, amados hermanos, que nos separemos de todo grupo que no esté de acuerdo con la doctrina fundamental. Así que cuando Pablo dice que se separen de aquellos que no hablan o no enseñan conforme a la doctrina de Cristo, no está hablando de doctrina general. No está hablando de doctrina general, está hablando de qué, de fundamental. No está hablando de si te pones velo o no te pones velo, si usas pantalón o usas falda, no está hablando de que si tu púlpito está arriba o está abajo en el llano, no está hablando de que si bautizas sumergiendo 3 veces al agua o una sola vez, no está hablando de que si ayunas todas las semanas o ayunas una vez al mes, ¿no? O que haces vigilia 2 veces a la semana, o si haces vigilia solamente en días de feriado. No está hablando de eso, eso es general. Esas cositas se manejan de manera autónoma en cada iglesia porque eso es doctrina general. Por eso no nos vamos a pelear. Las iglesias tienen su libertad y su autonomía para manejar cada asunto eclesiástico de la mejor manera que crea, ¿no? Y de acuerdo a su propio contexto. No vamos a pelear, ¿sí? Pero es lamentable a veces, es lamentable que a veces he ido a ciertos lugares en donde, pastor, por si acaso en tu iglesia hacen así, no, hermano, entonces no. Y se separan por temas generales que no son fundamentales. Hay que tener bastante en cuenta eso, ¿eh? Pero por esto de doctrina fundamental, en este detalle sí hay que tener bastante cuidado, y ahí la Biblia le manda a la iglesia separarse, ya sea de la persona o del grupo que no esté de acuerdo a la doctrina fundamental. Muy bien. Entonces, esta no tiene posibilidad de controversia alguna. Aquí no se admite posiciones. Aquí no se va a admitir, hermanos, interpretaciones propias. Esto no abre puerta a que cada uno tenga su, ¿cómo se llama?, su postura o su posición. No. La doctrina fundamental, ya hemos dicho, es innegociable. No se negocia, no se intercambia, no se rebaja. Se tiene que mantener su pureza, así pasen 100, 200, 300 años, no se negocia la doctrina fundamental, ¿sí? Está plenamente establecida en las Escrituras. Es más, para que sea fundamental, precisamente tiene que ser clara en la Biblia. Tiene que ser clara, ¿sí? A ver, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han visto un video que hice en vivo sobre el tema del purgatorio ahí. ¿Lo vieron? ¿No? Si no lo han visto, vayan a verlo. Entonces, ¿vieron lo que es diferencia de doctrina fundamental? Porque yo puedo explicar, por ejemplo, el infierno o el lago de fuego, porque está clarísimo en la Biblia, está clarísimo, lo vemos constantemente en la palabra. Pero explicar el purgatorio con la Biblia, esto es absurdo. Para sacar purgatorio de la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir de manera muy profunda al texto, a donde no hay nada de claridad. Tengo que ir a hacer bastante, ¿cómo se llama esto?, alegoría. Tengo que sumergirme tanto en mi propio pensamiento y en la metáfora que le saque cosas donde no las hay. Por eso no es doctrina bíblica el purgatorio, porque no está clara en la palabra. Para que algo sea doctrina fundamental, tiene que estar clara, tiene que ser sencilla y tiene que ser de manera repetitiva en la Biblia. O sea, la Biblia lo tiene que mostrar con claridad, ¿sí? Pero cuando algo tienes que cambiar tanto el sentido de una palabra y del texto y escarbar muchísimo para decir, ahí dentro está bien escondido, ten cuidado con eso. Eso no es doctrina fundamental, ¿ya? Eso no es doctrina fundamental, ¿sí? Y tenemos muchos ejemplos para después, para entender muy bien esas diferencias, ¿no? Esas diferencias básicas. El uso del velo, por ejemplo, ¿no? No es doctrina, pero hay iglesias que sí lo han cogido como doctrina.
Las iglesias donde usan velo en su culto, a nosotros nos miran como apóstatas, porque nosotros no usamos velo en nuestros cultos, entonces nos miran como herejes, nos miran como secta, como abominables, porque ellos se creen más santos porque traen un velo a su templo, cuando ni siquiera la Biblia ordena ir a un templo. Qué interesante, ¿no? Pero así está, algunos elevan lo general, lo elevan a un plano de fundamental, y por eso tenemos tantos problemas, amados hermanos. No es porque la Biblia traiga un montón de enseñanzas diferentes, es porque el corazón del hombre es tan duro, ¿no?, que siempre se ciega en su orgullo, en su soberbia, y hace problemas por cosas que no son necesarias hacerlas, ¿no? Entonces, el uso del velo no está claro en la Escritura, no se da de manera repetitiva, no está tan claro este tema, no es un tema fundamental. Si fuera fundamental, hay que llevarlo pues constantemente, hay que verlo en una carta tras otra, con mandamientos, indicaciones, porque se nota que es doctrina, pero no se ve. Apenas hay alguna mención por ahí al velo, esto no es fundamental. Lo mismo con el pastorado femenino, muchos lo han hecho ya doctrina el día de hoy, cuando no hay, para que algo sea establecido como doctrina, como el tema del obispado, tiene que estar clarísimo en la palabra, tiene que estar consecutivamente, de manera repetitiva. ¿Sí me dejo entender? Así que ahí vamos a entender algunas pautas para diferenciar cuándo algo es doctrina fundamental y cuándo no lo es, ¿ya? Entonces, la doctrina fundamental está plenamente establecida en las Escrituras y sobre ella descansa la fe de la Iglesia. Te voy a dar un ejemplo. Que Cristo es Dios. ¿Es doctrina fundamental o doctrina general? ¿Qué me dicen ustedes? Fundamental, muy bien. Que Cristo es Dios es doctrina fundamental, y aquí lo vamos a estudiar bastante en este curso, ¿no? Creo que eso vamos a llevarlo en doctrina 2. En doctrina 2 vamos a ver todo lo referente a la persona de Cristo. Es fundamental. Si hay alguien que dice, no, yo no creo que Jesucristo sea Dios, pero de todas maneras seamos hermanos, vayamos a tener comunión, a evangelizar juntos, tú, alto ahí. Tú no crees que Jesucristo es Dios, tú no eres mi hermano, no tengo que ver nada contigo. Eso es doctrina fundamental, cuando eso compete a la salvación. Si alguien no cree que Jesucristo es Dios, no es salvo. Así de sencillo. Y si no es salvo, no es familia, no ha nacido de Dios. Y si no ha nacido de Dios, no es mi hermano. Así, así de simple, ¿no? No es mi hermano. Y también tengamos cuidado porque, por ejemplo, ¿los católicos creen que Jesús es Dios o no? Sí. ¿Y es doctrina fundamental o no? Sí. Ah, ¿eso quiere decir que los católicos son nuestros hermanos? No. No, claro que no. ¿Por qué? Porque cuando se trata de doctrina fundamental, no es que un grupo tenga una o unas cuantas, sino todas. ¿Sí me vas a entender? El conjunto total de doctrina fundamental, porque ya te he dicho que doctrina es el conjunto de toda la declaración, revelación y enseñanzas que Dios ha dado en la palabra. Así que hay un grupo que puede tener cierta doctrina fundamental, sí, la puede aceptar, pero niega otra. Ah, no vale pues. Tiene que aceptarla todas. Es el 100% o nada. ¿Sí me dejo entender? Entonces, por ejemplo, los adventistas, hay hermanos que dicen, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué si yo cuando he ido a los adventistas, ellos predican Jesús es Dios, ¿no? Predican que la salvación es por gracia, ellos creen en la Trinidad, entonces piensan lo mismo que nosotros, son nuestros hermanos. Yo, no, ten cuidado. Te falta conocer mucho de esas enseñanzas de los adventistas. No voy a decirlo acá porque tenemos un curso de apología bíblica que ya vamos a abrir dentro de unas semanas, y vamos a explicar largamente todo lo que es sectas, religiones, sus doctrinas y cómo contrarrestarlas con la Biblia, ¿no? Pero no, están equivocados. Los adventistas tienen algunas de nuestras doctrinas fundamentales, pero otras niegan totalmente la doctrina fundamental. Así que no se admite como iglesia, son secta. Igual que los testigos, igual que los mormones, igual que todo lo que después vamos a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque puede que tengan algunas, pero no todas. Así que para que un grupo sea considerada iglesia y por lo tanto nuestros hermanos, tienen que tener el conjunto total de doctrina fundamental. ¿Ya? Muy bien, no te preocupes que ahí ahorita voy a hacer un repaso de lo que serían también las doctrinas fundamentales. ¿Ya? Bueno, entonces están establecidas de manera clara en la Escritura. Sobre estas doctrinas descansa toda la fe del cristiano y de la iglesia, son el fundamento. Y entonces si alguien no cree en el total de la doctrina fundamental, no es cristiano, no es nacido de Dios, no son parte de la iglesia ni del cuerpo de Cristo y no son nuestros hermanos, y además tenemos que mantener separación con ellos. La Biblia es clarísima en eso, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar.
Ahí tenemos ejemplo de lo que sería doctrina fundamental, amados hermanos. La primera doctrina que está clavadísima en la Escritura es la doctrina del monoteísmo. ¿Qué enseña el monoteísmo? Lo veremos más adelante con mayor detalle. El monoteísmo enseña la existencia de un solo Dios soberano, un solo Dios vivo y verdadero. El monoteísmo se opone, por ejemplo, al politeísmo, que es existencia de varios dioses, o al enoteísmo, que también es varios dioses, pero con un Dios supremo, ¿no? El monoteísmo se opone a todas las demás desviaciones de Dios, como el deísmo, el panteísmo, que ya no se preocupen, esas cositas las vamos a ir aprendiendo después. El monoteísmo cree en la existencia de un solo Dios, y eso es doctrina fundamental. Por ejemplo, si el día de hoy viene alguien de la secta de Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, y te dice, yo creo en Cristo, que Cristo es Dios, tú le dices, amén, ¿eres mi hermano? No. ¿Por qué? Porque ellos creen en Cristo como Dios, pero al mismo tiempo creen que Cristo es el mismo Padre, y al mismo tiempo creen que hay una Dios Madre. Entonces ellos no creen en el monoteísmo, ellos creen en el dualismo. Para ellos existen dos dioses, Dios Padre y Dios Madre. Así que no los voy a aceptar. Por más que canten nuestros propios signos, por más que tengan un culto parecido a los nuestros, no son nuestros hermanos, porque no tienen esta doctrina fundamental del monoteísmo. ¿Ah? Ahora, cuando dice monoteísmo, no vayas a pensar que se refiere a un mono, ¿eh? No. Ay, pastor, ¿cómo que monoteísmo? ¿Eso quiere decir que crees en un mono? No, no se refiere a eso. Mono es un término que significa uno. Teos es Dios. O sea, monoteísmo significa un solo Dios. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Otra doctrina fundamental es el creacionismo. Doctrina fundamental es creacionismo. ¿Qué enseña el creacionismo? Que ese Dios único y verdadero es el creador y sustentador de todo lo que existe, incluyendo nosotros mismos. Esto descarta por completo la teoría de la evolución, el deísmo, mucho más el naturalismo o el panteísmo. Creemos a la luz de las Escrituras que Dios, un ser supremo, inteligente y lleno de sabiduría, ha creado todo lo que existe, el universo completo, con un propósito finamente establecido. Eso también rebate la teoría de la casualidad. Nosotros no creemos en la casualidad, creemos en la causalidad, que es muy diferente. En apología bíblica, es más adelante vamos a ver las teorías y, mejor dicho, las evidencias de la existencia de Dios. Ahí vamos a verlo más a fondo, ¿ya? Esto de la causalidad. Los agnósticos o los ateos creen en la casualidad. Nosotros creemos en la causalidad. Esto quiere decir que las cosas existen con un propósito. El propósito que le ha trazado el Creador. Un Creador inteligente, todopoderoso y diferente y aparte, ajeno a las criaturas. Esa persona inteligente y todopoderosa es Dios. Así que nosotros creemos en el creacionismo. Ahora, hay que tener bastante cuidado, hermanos, porque ha surgido una tendencia, ¿no?, en las últimas décadas, después de que la evolución tuvo bastante auge en los colegios, universidades y en los círculos de debates filosóficos. Entonces muchos cristianos pensaron que hay que ser astutos, y hay que decir que, bueno, no podemos negar las evidencias de la evolución, pero la Biblia enseña evolución. Entonces ha salido una evolución teocrática el día de hoy, lamentablemente, y eso es antibíblico. Eso le ha llevado a muchos pastores a estar enseñando hoy día, por ejemplo, que existe un mundo preadámico, que existe millones de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿no? Que existen, hermanos, una primera creación y una segunda creación o recreación. Todo eso es mentira, ¿no? Y todo eso lo vamos a ver aquí a la luz de las Escrituras. Eso no es doctrina fundamental. La Biblia enseña el creacionismo, que ese Dios no solo ha creado todo, sino que lo creó ¿en cuántos días? A ver, díganme ustedes con los dedos. ¿En cuántos días? ¿2? No, no puede ser. ¿7? No, tampoco. 6 días, 6 días, 6 días. Y si no me crees, abre tu Biblia en Éxodo 20:11, ahí lo dice ya, en Éxodo 20:11, ahí dice.
Dios creó todo, ¿en cuándo? En 6 días. Algunos que todavía no lo saben bien y piensan que es en 7. No, 7. Pues el séptimo día no creó nada. En el séptimo no creó nada. ¿Ya? Después ya vamos a ir con más detalles de esas cositas. ¿Ya? Cositas muy, muy interesantes. Bueno, siguiente doctrina fundamental, la Trinidad. Por supuesto que sí, ¿no? La Trinidad. La había puesto de otra manera, pero así mejor para que lo entiendan, ¿no? La Trinidad. ¿Ya? La Trinidad, hermanos, no contradice, si te das cuenta, primero está el monoteísmo. Por ejemplo, por supuesto, la Trinidad, hermanos, es doctrina monoteísta. Así que es una falacia cuando hay ciertos grupos de los unitarios o unicitarios que nos acusan a nosotros de creer en 3 dioses. Se han equivocado. Una cosa es el triteísmo, que sí cree en la existencia de 3 dioses, y otra cosa es la Trinidad, más bien que la Trinidad sustenta el monoteísmo. La Trinidad defiende que hay un solo Dios, pero la Trinidad sustenta, a la luz de las Escrituras, que esa única esencia divina, esa fuente de todo lo que existe, que es Dios, existe en 3 personas divinas. No es 3 dioses, es un solo Dios, y en esa esencia divina habitan eternamente y tienen comunión permanente 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto, por supuesto, que es doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Lo vemos de manera clara, ordenada, sistemática, repetitiva. O sea, la Biblia enseña de etapa a etapa la Trinidad. Ojo, entonces, pastor, la Biblia no es contraria al monoteísmo para nada. Perdón, la Trinidad no es contraria al monoteísmo para nada. La Trinidad sustenta y defiende el monoteísmo. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado, no se dejen confundir por algunas falacias que el día de hoy están girando ahí por las redes sociales, ¿sí? Otra doctrina fundamental es la inspiración. Y más adelante vamos a ver que aquí, cuando pongo inspiración, estamos hablando de las Escrituras y estamos hablando, amados hermanos, de todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios, pero plasmado en el papel. Y por supuesto Dios usa a agentes humanos para plasmar en las Escrituras toda su revelación, su voluntad. Y creemos que Dios ha revelado todo lo necesario y suficiente hasta el fin de los tiempos, y que toda esa revelación está ya completa en la inspiración de las Escrituras. Cualquier otra cosa que vaya más allá de las Escrituras no es doctrina fundamental, y que tenemos que rechazarlo rotundamente. Hay que tener bastante cuidado, que el día de hoy hay cualquier tipo de sectas que incluso se parecen tanto al mundo cristiano evangélico, que los cristianos lo abrazan y piensan que son iglesia, piensan que es un movimiento cristiano. Pero cuando uno analiza su doctrina a la luz de la doctrina bíblica, se da cuenta que están alejados totalmente del cristianismo. Esas son puertas a grandes herejías y blasfemias, ¿no? Por este detalle de la inspiración. Creemos que la Biblia, la palabra de Dios, ¿no?, es inspirada por Dios, y que es completa, que es inerrante, que es inequívoca, que es perfecta, ¿sí?, y que es suficiente, que no le falta nada. Llegaremos más adelante a estudiar, creo que va a ser en Doctrina 3, si no me equivoco, o en Doctrina 4. Vamos a estudiar todo lo concerniente a la inspiración, ¿sí?, todos los detalles que tienen que ver con la revelación de la palabra, y sustentar adecuadamente que la Biblia es la única revelación y, por lo tanto, la única regla de fe y práctica para nosotros el día de hoy. No aceptamos más fuentes aparte de la Biblia. Hay que tener bastante cuidado con eso. Mira, una característica de las sectas precisamente es que tienen más revelación aparte que la Biblia. Por supuesto tienen otras características, pero esa es una de las características quizás más resaltantes en todo grupo sectario. Tienen la Biblia, sí, pero tienen algo más aparte de la Biblia. Por ejemplo, escritos sagrados aparte de la Biblia. Los mormones no usan solo la Biblia, ¿eh? Muchos, un día vino alguien: ¿usted por qué hace tantas cosas si al fin y al cabo el mormón saca su doctrina de la Biblia? Me dice. Es lo mismo que usted saca su doctrina de la Biblia. Yo le digo: estás equivocado, porque el mormón sí, es cierto que tiene la Biblia, pero para el mormón la Biblia solamente es un libro obsoleto. El mormón no eleva a la Biblia a categoría fundamental. Para el mormón la Biblia es una reliquia.
El mormón tiene a la Biblia como un testamento ya obsoleto, pasado. Para el mormón existe el libro de Mormón, el libro Doctrinas y Pactos y el libro La Perla de Gran Precio. Son libros inspirados que superan a la Biblia, según ellos, ¿eh? Entonces, no digas que se basan en la Biblia, porque ellos tienen revelaciones más allá de la Biblia. Por eso es que son grupos sectarios. Igual con los adventistas. Tú dices, pero los adventistas incluso usan la misma versión que la Biblia que yo uso. Sí, pero eso es la fachada. Porque una vez que tú ingresas al mundo, ¿no?, del discipulado, del adoctrinamiento de los adventistas, ellos ya no se quedan con la sola Biblia. Ellos exponen los escritos de su profetisa Elena de White como inspiración, hermanos, o revelación inspiracional profética aparte de la Biblia para estos tiempos. Entonces ellos están teniendo revelación extra bíblica también, ¿no? Entonces todo grupo sectario va a tener eso. Los testigos de Jehová, muy aparte de que han hecho su propia versión de la Biblia, su propia traducción de la Biblia, que es bastante corrupta, aparte de eso, tienen artículos de la Watchtower que consideran inspirados. Entonces, date cuenta que los grupos sectarios siempre se van a identificar por tener revelación extrabíblica. Ahora, lo siguiente es más delicado, porque hay sectas dentro del mundo evangélico que uno no lo toma como secta, porque he dicho que se parece muchísimo, ¿no?, en varios aspectos, y uno no lo toma como secta. ¿Sabes por qué? Porque de repente no te muestran un libro o un profeta así con una revelación escrita aparte de la Biblia, pero sí tienen revelación extrabíblica. Y si uno lo analiza con más cuidado, se da cuenta que sí tienen revelaciones extra. Por ejemplo, por medio de profetas, nuevos profetas el día de hoy, nuevos apóstoles, por medio de visiones, revelaciones en sueños, revelaciones en visiones, son revelaciones extrabíblicas también. Así que eso se aleja de lo fundamental. Así que vamos a estudiar también muchísimo de eso. Entonces, cuando estudiamos doctrina bíblica, hermanos, cuando estudiamos la doctrina que la Biblia realmente está cimentando, necesariamente el día de hoy tendríamos que rechazar el movimiento carismático. Necesariamente. ¿Por qué? Porque está a la par que las otras sectas, añadiendo más revelaciones extrabíblicas a la Iglesia de Cristo. Y eso no se puede permitir. La Biblia está completa y no necesita más revelación. ¿Muy bien? Muy bien. Ejemplos finales ya para ir terminando. Tenemos ahí ejemplos de doctrina fundamental: monoteísmo, creacionismo, la Trinidad, la inspiración y la gracia. Este elemento, si con la inspiración no te convenciste, con la doctrina de la gracia, este es el elemento que termina de una vez por dejar fuera a todo grupo sectario. En la Biblia solamente hay dos tipos de justicia, a lo largo de toda la Biblia. Cuando estudiamos teología bíblica lo vamos a ver con más detalle eso. Una es la justicia que se establece a través de la meritocracia, es decir, la justicia que viene de los hombres. Y otra es la justicia que se establece a través de la fe, es la justicia que viene de Dios. No hay más. No hay más. En la Biblia solamente hay esos dos tipos de justicia. Y Dios establece a lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, por si acaso, porque algunos piensan que gracia es solamente el Nuevo Testamento. No, te equivocaste. Gracia es toda la Biblia. Toda la Biblia enseña de la gracia de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y toda la Biblia le dice al hombre pecador que será salvo solo y solo si es bajo la gracia de Dios, bajo la justicia que viene de Dios, que es por la fe. Si el hombre quiere intervenir con un poquito, aunque sea un 0.1% de obra, deja esa gracia. Y eso no justifica al ser humano. Entonces, toda la Biblia enseña que la salvación es enteramente por la gracia de Dios. Y finalmente, eso, amados hermanos, es lo que nos distancia de toda religión y secta del mundo. Y ahí usted va a entender más adelante que en realidad en el mundo solamente hay dos religiones. Satanás ha sido sabio para ponerle colores y matices, y entonces la gente piensa el día de hoy que hay miles de religiones. Eso dice la gente, ¿no? Hay tantas religiones que uno no sabe a quién creer porque cada uno tiene su propia verdad. Y tú dices, no, eso es mentira. Porque en el mundo solo hay dos religiones. Y lo probamos. Te vas a los adventistas. ¿Qué creen? ¿Salvación por gracia? No. No, ellos creen salvación por obras, por guardar la ley, ¿sí? Te vas a los testigos de Jehová, también, obras, meritocracia. Te vas a los mormones, mucho más todavía, obras, ¿ya? Catolicismo, más todavía, abiertamente de grados, obras. Hinduismo, también. Los musulmanes, también. Toda religión y toda secta cristiana enseñan salvación por obras, meritocracia.
Solo la iglesia que está fundamentada en la verdad de la doctrina bíblica, la iglesia verdadera de Cristo, enseña salvación por gracia. Así que eso finalmente nos va a ayudar a discernir y a distanciarnos de los grupos que verdaderamente no son iglesia del Señor. Por más que a veces tienen una denominación muy parecida a una iglesia evangélica. Pero cuando examinas este tema soterológico, ahí determinas, ellos no pertenecen a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque siguen en la religión del mundo, sustentando una salvación por meritocracia, por esfuerzos, por obras. Así que se alejan de lo fundamental. ¿Te das cuenta? Así que esto es muy, muy importante. Bueno, y finalmente tenemos la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es fundamental, pastor, pero por supuesto que sí. Porque si alguien no cree en la iglesia, y mira, por ejemplo, si alguien no cree en la iglesia, pero cree en Jesucristo, o mejor dicho, cree en el Mesías, puede ser judío, está en el judaísmo, pero no es salvo. ¿Te das cuenta? A pesar de que cree, qué sé yo, en que hay un Mesías, hay un Cristo en el Antiguo Testamento, si no crees en la iglesia, no has creído en lo fundamental, no es salvo, ¿sí? Porque al no creer en la iglesia, estás dejando de lado todo lo concerniente a Cristo, su redención, ¿no? La gracia, ¿no? Entonces, no, la iglesia es una doctrina fundamental. Es imposible que nosotros podamos tener algún tipo de relación, comunión o ministerio con grupos que no creen en la doctrina de la iglesia, ¿no? No podría ser. Ahora, en esto hay bastantes desviaciones, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Porque esa reforma que hubo, a veces yo digo, nos hizo más daño que bien, ya que incentivó que muchas de las tradiciones y dogmas del catolicismo ingresen al mundo de los evangélicos. Por ejemplo, la teología del reemplazo. El catolicismo sustenta la teología del reemplazo y ahora el día de hoy muchos círculos cristianos evangélicos lo están adoptando también, que es que ellos piensan que Israel más bien hoy es la iglesia. La iglesia ha reemplazado a Israel. Así que de eso vamos a hablar también muchísimo más adelante porque no es así. La iglesia es un grupo aparte de Israel. Así que tú tienes que más o menos orientarte en base a dos escatologías. Una es la escatología de los evangelios, que está fuertemente ligada a la línea escatológica de todo el Antiguo Testamento, y otra es la escatología de la gracia, ¿no? Que ahí tenemos que ver nosotros, la iglesia. Y eso lo vamos a ir aprendiendo luego con mucho cuidado, ¿ya? Así que, mira, hermanos, para que vayamos diferenciando lo que es doctrina general a lo que es doctrina fundamental. Hemos dicho que en la doctrina general pueden haber posiciones, pueden haber posturas, ¿no? Pueden haber diferencias, pero en la doctrina fundamental no. Ahí no negociamos, ¿sí? Bueno, ahora sí, terminamos con esto último, ¿ya? Elementos en la doctrina. Elementos en la doctrina que hay que considerar para un estudio apropiado, ¿sí? Por ejemplo, la misma palabra doctrina, que ya hemos hablado mucho de eso, así que no voy a ahondar mucho porque ya tocamos mucho lo referente a la doctrina, pero en resumen voy a decir que es revelación de Dios en relación con su conocimiento, ¿no? Es toda la revelación de Dios en base a su persona. Él se da a conocer y ya hemos visto, ¿no? Su carácter, su obra, su voluntad. Así que conocemos de Dios en base a lo que Él mismo ha revelado, ¿no? De su persona. Muy bien, eso es la doctrina. Luego hay lo que llamaríamos ordenanza. Y hay que tener bastante cuidado en diferenciar lo que es doctrina de lo que es ordenanza, ¿ya? ¿Qué es una ordenanza? Las ordenanzas son reglas, normas, pueden ser mandamientos, pero son establecidos sobre una doctrina. No es la ordenanza la doctrina, pero la ordenanza se cimenta sobre una doctrina. Para darte un ejemplo, ¿ya? La doctrina es invariable en el tiempo, es decir, que la doctrina no va a cambiar, pero la ordenanza es interpretativa. La ordenanza va a cambiar, ¿ya? No siempre se va a practicar la ordenanza de la misma manera, pero la doctrina sobre la que descansa la ordenanza, esa doctrina sí va a permanecer inalterable. Así que mucho cuidado porque a veces también estamos en confrontación por temas de ordenanzas, ¿ya? Ahora, ejemplo,
vamos a hablar del partimiento del pan. ¿El partimiento del pan es una ordenanza, sí o no? Sí, es una ordenanza. Ahora, ese mandamiento o esa ordenanza del partimiento del pan está basado en la doctrina de la muerte, resurrección, glorificación y segunda venida de Cristo. Es decir, que la doctrina que sostiene al partimiento del pan es una doctrina cristológica y redentora, necesariamente. Tiene que ver con la persona del Hijo, Jesucristo, ¿no? Entonces, una cosa es la ordenanza es el partimiento del pan. Esa ordenanza descansa sobre la doctrina de Cristo. Muy bien, más que nada, si quieres verlo de una manera más específica, habla de su muerte, resurrección, glorificación y segunda venida. Por supuesto, cuando hablamos del partimiento de pan nos referimos a todo lo que involucra, no solamente nos referimos al pan. Y bueno, pero hay unos que interpretan, por ejemplo, en esta ordenanza del partimiento del pan, o algunos llaman cena del Señor también, que el vino, por ejemplo, se debe repartir en una copa, ¿o no? ¿Has visto eso? Hay iglesias que tienen una sola copa en la que sirven vino abundante y la van pasando de miembro en miembro, ¿no? De boca en boca. Todos están tomando de la misma copa. ¿No es así? Hay iglesias que lo practican así. Pero hay otros que piensan que más bien en 4 vamos a dividirlo. Es decir, vamos a hacer 4 copas y vamos a dividirla. Otros dicen, vamos a hacer una copa para los varones, otra copa para las mujeres. y otros dicen, no, más bien que sea una copa por cada miembro. Si tenemos 65 miembros, 65 copas. ¿Quién está practicando bien la ordenanza? ¿Quiénes son los santos, los pulcros? ¿Ah? Ninguno, dicen algunos. Y otros dicen todos. ¿Quién lo está practicando bien? Hermano, ¿te das cuenta que la doctrina es inamovible? Todos están cimentados en la doctrina, que es la muerte, resurrección, ¿no? Ascensión, segunda venida. Eso nadie cambia. Lo fundamental está. ¿Pero qué está cambiando? La ordenanza. La ordenanza cambia. Pero yo no te voy a decir que eres anatema porque en tu iglesia sirven en una sola copa y en mi iglesia a cada uno le damos su copa. No te voy a decir que por eso tú eres un anatema. ¿Sí me dejo entender? Ahí diferenciamos lo que es doctrina a lo que es ordenanza. La ordenanza tiene que descansar sobre la doctrina. Siempre y cuando la doctrina esté bien fundamentada, no hay problema. Podremos tener diferencia en las ordenanzas. En el tema del bautismo, por ejemplo, otro tema. No vayas a pensar que porque todos son cristianos evangélicos y todos piensan que el bautismo no salva y todos descansan sobre la enseñanza de que la salvación es por fe y por gracia, todos bautizan igual. No. Hay iglesias, por ejemplo, que bautizan echando a la persona hacia adelante. La persona está parada y de cara la echan al agua así, adelante. Y la está sumergiendo igual. Sin embargo, hay otras iglesias que la echan para atrás a la persona, ¿no? La echan para atrás. A otras iglesias, a la persona no la echan ni para adelante ni para atrás. ¿Sino para dónde? Para afuera. No, para afuera no. Para adentro, más así, como agachándose, ¿no? Como agachándose para sumergirle. ¿Te imaginas? Ahora, hay la mayoría de iglesias, cuando le recuesta, o sea, le sumerge a la persona en el agua, una sola vez dice, ¿no? Confiesa el bautismo y la saca. Pero hay otras iglesias que la sumergen 3 veces, hermano. En nombre del Padre una, en nombre del Hijo otra, en nombre del Espíritu Santo otra. ¿Cuál de ellas es la verdadera iglesia? A ver, díganme ustedes. Pobrecito el hermano que no sabe nadar, lo están ahogando ahí 3 veces, ¿no? ¿Cuál de ellas es la verdadera iglesia? ¿No? La que bautiza para atrás nomás, como nosotros, ¿no? Todas, mi hermano. En cuestión de ordenanza, no vamos a pelearnos. En cuestión de la ordenanza no es fundamental. El día de hoy se están peleando porque si bautizamos diciendo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo o si decimos en el nombre de Jesús. No me importa. La ordenanza no es lo fundamental, siempre y cuando bauticemos bajo el ministerio de Cristo y saber que el bautismo nos salva, que solo es una ordenanza, y saber que uno se salva por la fe y no por obras. Eso es lo fundamental.
Si alguien bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no cree en eso fundamental, no sirve de nada ese bautismo. Las sectas bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no creen en doctrina fundamental. ¿Servirá de algo eso? Por supuesto que no. ¿No? Entonces, no son temas para pelearnos, si te das cuenta. Ahora, ordenanza, por ahí. Por ejemplo, el lavamiento de los pies. Hay iglesias que, ojo, ¿el lavamiento de los pies es ordenanza o no? Sí, es ordenanza. Definitivamente que sí. Eso es innegable. Eso está en la Biblia. Jesús lo ordena y le dice, mira, yo les he lavado los pies, ahora ustedes tienen que hacerlo. ¿Ordenanza o no? Ordenanza, por supuesto que sí. Hay iglesias que lo practican sobre la base del simbolismo y dicen, bueno, el lavamiento de los pies es servicio. Vamos a servirnos los unos a los otros, ¿sí o no? Claro que sí, muy bien. Pero hay otras iglesias que dicen, no, por favor, que Cristo lavó literalmente el pie, así que tenemos que lavar también, así que sáquense todos hermanos sus zapatos, vamos a lavar los pies. Ahora, otros sí, hay iglesias que lavan literalmente los pies. No piensas que solamente los católicos lo hacen. Porque es una ordenanza, no hay duda de eso. Y hay otras iglesias que dicen, el pastor tiene que estar lavando los pies a todos. Y hay otras iglesias que dicen, no, más bien, un hermano diferente le va a lavar los pies a otro hermano y así. No todos participan, porque la Biblia dice, lavaos los pies los unos a los otros. Y mira, variedad en este tema de la ordenanza del lavamiento de los pies. Dime tú, ¿quién está en lo correcto? ¿Quién es la iglesia verdadera? ¿A quién vamos a condenar? ¿Por lavar o por no lavar o por lavar de otra manera? A nadie, hermano. Siempre que estén en lo fundamental, no importa cómo laven o si laven o no laven. Porque está lo fundamental, si te das cuenta. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia no lavamos los pies, así, literalmente. Lo lavamos de otra manera. Lo lavamos de otra manera, porque Cristo también enfatizó ahí la enseñanza espiritual, ¿no? Entonces, no por eso soy anatema. No alguien dice, ay, pastor, ¿cómo es posible? Ustedes cochinos no se lavan los pies, en cambio en nuestra iglesia sí nos lavamos. No, somos más santos. No, pues no vamos a decir eso, porque cuando Pedro le habló eso de la enseñanza de los pies, que Jesús dice, no tiene necesidad de que los lave, porque ya todos están limpios por la palabra que os he hablado. Así que es algo netamente simbólico, ¿te das cuenta? Pero el hecho de que alguien lo practique literalmente, ¿quiere decir que está mal? No, también pueden practicarlo literalmente. La iglesia puede tener ordenanza de lavamiento de pies, no hay problema. Ahora, si te toca un pie con hongo, ya es otro asunto, ¿no? O un pie cochino, ya ese es otro asunto, ¿no? Ya cada uno lo asumirá. Pero no tiene nada de malo, eso no es fundamental, eso es ordenanza. Amados hermanos, es ordenanza, ¿ya? Y en la vida tenemos varias ordenanzas, ¿eh? Y uno tiene que, depende del estudio bíblico, tiene que determinar si esto es practicable o en qué medida es practicable o en qué forma. Entonces, no vamos a pelearnos por temas de ordenanza, ¿ya? Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del Shabbat o del velo, cosas que si alguien lo practica hoy no está pecando y no tenemos por qué tenerlos de enemigos, pero lo que sí hay que cuidar es si esa práctica no se está considerando fundamental. Ahí sí está el problema. Ahí está el problema, No está tanto en la práctica, sino en la doctrina sobre la que tú estás practicando eso. Ahí está lo malo. ¿Sí me dejo entender? ¿Se está aclarando la mente un poquito? Espero que sí, hermanos, porque a veces yo no sé si me están entendiendo o no. Así que me ayuda mucho con sus confirmaciones, ¿ya? A ver, entonces doctrina por un lado, ordenanza por el otro. Hay que tener bastante cuidado, ¿sí? La pregunta entonces es, ¿por qué discutimos generalmente en la iglesia por la doctrina general o por la ordenanza? ¿Por qué se discute más? A veces es más por la ordenanza, ¿no? Por la ordenanza. Cuando se hace esto, se rebaja el nivel del diálogo y su autoridad, ¿no? Se rebaja eso. Así que, hermanos, hay que prestar bastante atención a estos detalles. Bueno, de ahí vamos a ver otra cosita más, que es importante aquí también. Señal. Mira, una cosa es doctrina, otra cosa es ordenanza, otra cosa es la señal, ¿ya? Señal. La necesidad de la señal es permanente, pero la señal cambia en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver en la Biblia. La necesidad de señal permanece, pero la señal cambia. La señal también va a descansar sobre una doctrina. Date cuenta que siempre la doctrina, por eso se llama doctrina fundamental, porque fundamento quiere decir que es base. Todo lo que hacemos, práctica, ¿no? Ordenanza, liturgia, todo lo que tú quieras, todo lo que practicamos está cimentado en la doctrina. La doctrina siempre va a ser
el fundamento. Muy bien. Entonces, la señal también descansa sobre una doctrina. Por ejemplo, en Marcos vamos a leer, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. La pregunta es, ¿ha cambiado esta señal en el tiempo? Sí, por supuesto que sí. La señal ha cambiado. Sin embargo, la doctrina no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la señal es una evidencia del poder de Dios en cuanto a la salvación, ¿o no? Sí. La doctrina no cambia. Lo que cambia es la señal, que es una manifestación. La señal hoy, ¿cómo se manifiesta? En las vidas de los creyentes transformadas en el poder de Dios y son un faro, una luz, un testimonio a las personas del mundo. Esa es la señal hoy para el mundo pecador. Hoy ya no es como en los tiempos de fundación apostólica. La señal era una manifestación sobrenatural de algún tipo de milagro, ¿no? El día de hoy los milagros somos nosotros. Milagros andantes. Pablo diría en 2 Corintios 3, nuestras cartas sois vosotros abiertas y leídas por todos los hombres. En Corintios también Pablo va a decir, nosotros somos olor de salvación entre los que se pierden. La señal con el tiempo fue cambiando, la doctrina no. La doctrina es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso no cambia. Dios sigue siendo poderoso para salvar. Siempre a través de la fe. Siempre a través del Hijo. No cambia. La señal cambia. ¿Sí? Entonces hoy la iglesia es el testimonio vivo del poder de Dios para salvación. Son los creyentes. ¿Ve cómo cambia la señal? Y nuevamente, ¿por qué se pelean más los creyentes hoy? ¿Por doctrina o por señal? Por señal. Una vez pasada vino una hermana a mi página, pastor, ¿ustedes en su congregación hablan lenguas? Así, ¿no? Medio molesta. Yo le dije, sí, hermana, hablamos el español. Aunque un poquito mal hablado, pero hablamos el español. No, que si hablan lenguas angelicales. No, ay, sí, no, yo no sé cómo hablan los ángeles, así que no. Ustedes son anatemas, no me junto con ustedes, la chusma, no hablan lenguas. Bueno, es su decisión, ¿no? El tema de las señales no es un tema para pelear, no es un tema fundamental, pero hay que tener bastante cuidado, que el día de hoy hay bastante confusión en cuanto a esas cositas, así que vamos a tener que escarbar también en esos detalles, ¿no? Para no cometer errores, ¿ya? Bueno, hermanos, hermenéutica cristocéntrica, esto es lo que vamos a tener en cuenta para el estudio de la doctrina bíblica, ¿ya? Una hermenéutica cristocéntrica. ¿Por qué? Porque, hermanos, el día de hoy estamos viviendo en una decadencia de los creyentes. Cuando un creyente va rebajando su conocimiento bíblico, al principio discute. Al principio, cuando es muy maduro, dialoga, ¿no? Dialoga, discute, contrasta opiniones sobre doctrina. Cuando pasa el tiempo y ya la capacidad bíblica ha disminuido por falta de estudio, comienza a discutir por ordenanzas. Qué interesante. Y cuando ha perdido mayor capacidad, ahora va a pelear por señales. Y eso es la decadencia de los creyentes, lamentablemente, el día de hoy. La única vía de reflexión, amados hermanos, la única vía en la que vamos a unirnos todos, vamos a llevar un pleno entendimiento, ¿sabes cuál es? La hermenéutica cristocéntrica. No hay otra forma. Si vamos a seguir insistiendo en que señal, que tu ordenanza, eso siempre nos va a mantener en división y nos vamos a volver denominacionalistas. Pero si aplicamos la hermenéutica cristocéntrica, esto va a ser transformador, esto va a avivar a la iglesia, esto va a unir a la iglesia. La hermenéutica, recuerda, es la interpretación bíblica. Y tenemos que recurrir a la interpretación bíblica necesariamente, ¿no? En los sábados estamos llevando cursos de reglas de estudio, sería bueno que lo lleven, porque ahí estamos viendo todo lo concerniente al estudio hermenéutico, las reglas de estudio, y nos damos cuenta que hay brechas de tiempo, de cultura, de idioma, ¿no? Que nos distancia de nosotros y de los primeros lectores de la Biblia. Por eso la hermenéutica nos ayuda en ese sentido, ¿no? Bueno, no es la hermenéutica tanto dispensacional, ni la hermenéutica del pacto, ni de ningún tipo de hermenéutica humana. Más bien, hermanos, es la bíblica, es la hermenéutica cristocéntrica. Todo cuanto tú interpretes de la Biblia, si no refleja el carácter de Cristo, no es una buena interpretación. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces,
nuestra interpretación tiene que tener estas características. Primero, Cristo debe ser el núcleo. Cristo es el núcleo, Cristo es el centro, Cristo es el eje, Cristo es el capitán o el timón que nos va guiando a lo largo de todos los libros de la Biblia. Interpretamos todo entendiendo la persona de Cristo, los propósitos de Cristo, ¿no? Entonces, la mejor hermenéutica, hermanos, es la cristocéntrica. Eso es lo que me encanta de la teología bíblica. Contrario a la teología sistemática, que vamos a dividir un tema por aquí, un tema por allá, todo aislado, todo cada uno por separado, ¿no? Más bien, cuando estudiamos teología bíblica, todo se centra en una historia cuyo personaje principal es Cristo. Y esto es la mejor manera de estudiar la Biblia y lo recomendó el mismo Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio acerca de mí. Y no lo va a decir una vez, lo va a decir varias veces. Es más, tengo un artículo que ya compartí ahí en nuestra fanpage, Pastor Jonathan, de Jesús en el Antiguo Testamento. Te recomiendo que lo leas, hermano. Te recomiendo que lo leas. Es conciso la explicación, después te doy todo un detalle de Jesús en cada libro de la Biblia, pero ahí vas a ver los pasajes en que cómo Jesús nos dio esa herramienta de la hermenéutica cristocéntrica. Es la mejor manera de estudiar las Escrituras, ¿sí? Cristo es el núcleo. Luego, Cristo es el fin. Pablo dijo en Colosenses, porque de Él y para Él, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Cristo es el fin, es decir, que todo lo que estudiamos de las Escrituras tiene que conducir a Cristo. De manera que el Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo Testamento explica a Cristo. Esa es la herramienta hermenéutica más exacta. Nos va a llevar a todos a la unidad de la fe. Lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 4. A la estatura y plenitud de Cristo, ¿no? Esa es la hermenéutica cristocéntrica, ¿no? Entonces Cristo tiene que ser el núcleo y al mismo tiempo Cristo tiene que ser el fin. Las cosas tienen que estar orientadas a Cristo, no a tu iglesia, a tu denominación, al ser humano, a tu persona, etcétera. Ni siquiera a tu bienestar, a Cristo, ¿ya? Y también Cristo es la forma. O sea, Dios no solamente nos da la base, no solo nos da el objetivo, sino que también nos da la manera de llevar a cabo. Cristo tiene que ser el molde. De manera que Pablo diría a los creyentes, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Aún la práctica del creyente tiene que ser cristocéntrica. Entonces, terminemos por entender este detalle, ¿ya? Cada práctica dañina y pecaminosa en la iglesia puede ser conectada directa o indirectamente a una mala doctrina o a una mala enseñanza. Pero cuando Cristo es el núcleo de la hermenéutica, no hay discusiones. Si tú te das cuenta, cada mala práctica que tiene una iglesia, una congregación, una denominación, detrás siempre hay una mala doctrina. ¿Y saben por qué surgen las malas doctrinas? Porque no consideran a Cristo el núcleo, el fin y la forma. Cristo, hermanos, tiene que ser nuestra manera de interpretar las Escrituras. Y así es que vamos a obtener una buena doctrina bíblica. Y si tenemos buena doctrina bíblica, vamos a tener una buena práctica bíblica también el día de hoy, ¿no? Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias por este tiempo, que ha sido tiempo de bendición, de edificación. Y bueno, para mí lo ha sido, espero que para ustedes también, ¿no? Saludo a los hermanos que están a través del Facebook. En otra ocasión vamos a seguir explicando más y más detalles. Hermanos, yo me alegro mucho de que hayamos abierto este curso, que ya teníamos bastante tiempo ya proyectado, pero al fin llegó, ¿no? Todo en el tiempo del Señor. Y bueno, este curso va a servir de base porque ahí en la fanpage hacen bastante preguntas de temas doctrinales, muchas confusiones, así que vamos a ir desde las bases de manera muy ordenada para dejar todo asunto zanjado, pero claro, siempre dependiendo de la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, ¿no?